Jesús, amén. Los niños pueden pasar a su clase. Continuamos en nuestro estudio, estamos en el libro de Hechos. La serie ha sido titulada Hasta los confines de la tierra, de lo último de la tierra. Y hemos avanzado ya al capítulo número 3. Hoy vamos a ver todo el capítulo. Así es de que prepárense, hermanos, para recibir la palabra de Dios. Son 26 versículos. Comencemos con el versículo número 1. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio a Pedro y a Juan, estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto de Dios, del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición
de que cada uno se convierta de sus maldades. Bendita es la palabra de nuestro Señor. La fe en Jesucristo de Nazaret es el título del mensaje de esta tarde. Como usted acaba de escuchar las últimas palabras del apóstol Pedro en este segundo discurso, que cada uno se convierta de sus maldades. Aquí tenemos ya la esencia del segundo discurso de Pedro. El arrepentimiento para obtener el perdón de pecados. Pedro debía seguir el ejemplo de su maestro y él le había escuchado en muchas ocasiones: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora los apóstoles estaban cumpliendo con su misión, ser testigos de Jesús. Estaban en Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Muy importante, ellos sabían que sin arrepentimiento no hay salvación y que el pecado y la maldad los separa de Dios para que no puedan disfrutar de sus bendiciones ni de esas riquezas ilimitadas que Dios tiene para sus hijos. Mi oración, mi deseo en esta tarde, que cada uno de ustedes, hermanos, que su esperanza, que su confianza y su fe esté en Jesucristo. El apóstol Pablo dijo a sus hermanos en Éfeso: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Palabras del apóstol Pablo. Vamos a ver 3 puntos para este mensaje y vamos a comenzar con el primero: sanidad por medio de la fe. Del versículo 1 al versículo 9, ustedes lo escucharon, Lucas relata la sanidad de un hombre lisiado de nacimiento, cojo y mendigo, a quien acostumbraban a dejarle, supuestamente, es posible, sus amigos, sus familiares, a la puerta del templo. Pues una muy buena estrategia, porque los judíos les caracterizaba su manera de orar, de llegar al templo, la fe que ellos tenían, además de eso, la comunión que tenían, y una de las cosas importantes en su vida era ayudar a los pobres. Pues el mendigo está en la puerta del templo pidiendo limosna, una estrategia buena de parte de este hombre, de este mendigo. Además, sabemos por la historia que 3 veces al día iban al templo a orar. Y Pedro lo había mencionado en el capítulo anterior. Eran las 9 de la mañana, hora de oración. No están borrachos, es hora de oración. Ahora son las 3 de la tarde. Ellos iban 9 de la mañana, 3 de la tarde y al atardecer 3 veces oraban, 3 veces al día. Y Lucas también nos relata que luego de la conversión, luego del bautizo, estos creyentes se mantenían firmes en la enseñanza apostólica, en la comunión y en la oración. Por eso, como iglesia, nosotros debemos seguir el ejemplo apostólico y por eso necesitamos prepararnos, porque es un mandato de Dios. ¿Qué hacemos los miércoles aquí? Estudiamos la palabra de Dios, nos reunimos como iglesia, como hermanos, a estudiar y a orar. Y tenemos comunión. Los domingos tenemos comunión entre hermanos, compartimos entre hermanos. Es muy importante el poder compartir. Y Lucas nos muestra que pues aquí, en este grupo, de acuerdo a su relato, que ellos continuaban con sus costumbres de la oración. Y David escribió también algo sobre su tiempo de oración en el Salmo 55, 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Tarde, mañana y a mediodía. 3 veces al día oraba el rey David. Lucas nos muestra la unidad de los discípulos, la hermandad, una comunidad orando, una comunidad, una asamblea, un grupo de creyentes que estaban juntos, que estaban orando en obediencia
a las palabras de su maestro. Y hay algo importante ahí. Esa oración congregacional activa la fe. La oración, usted tiene su devocional, usted debe orar como un creyente en su casa, pero hay un llamado a orar como iglesia y esa oración va a activar la fe de los creyentes. Hay un clamor de un grupo de justos que va a llegar al Padre. Sus oraciones van a llegar al Padre. Además de eso, nosotros estamos para reconocer el poder de Dios en medio de la asamblea y eso trae esperanza entre los creyentes. A recordar lo que Jesús ha hecho, eso afirma la fe de los seguidores de Jesús. La unidad de la congregación fortalece, levanta, anima. Cuando usted escucha el testimonio de una hermana que estaba enferma por 20 años y ahora tiene un alivio, lo anima, sabe que Dios escucha su clamor y va a ser al tiempo que Él lo quiera hacer. Pero esa mujer no deja de clamar, esa mujer sigue orando, sigue pidiendo oración. ¿Y qué hacemos? Oramos los unos por los otros. Nos anima, nos fortalece, nos levanta. La oración congregacional, hermanos. Pedro dice en una de sus cartas que somos como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Entonces, necesitamos estar juntos. Estamos llamados a estar juntos, porque juntos, hermanos, crecemos con la instrucción y nos fortalecemos con la oración entre hermanos. Pedro, Juan, estaban llegando a su oración, a su tiempo de oración, sin imaginarse lo que Dios estaba por hacer en ese momento, con un cojo de nacimiento, el cual estaba en la puerta del templo, llamada La Hermosa, como relata Lucas, y por lo general los mendigos que eran despreciados, la gente no los miraba, y ellos tampoco acostumbraban a mirar a la gente, a los ojos, al rostro de una persona, mantenían su rostro abajo, por vergüenza ya sea, posiblemente, o por temor. Pero en este momento algo grandioso estaba a punto de suceder. En el versículo 4, Lucas dice, Pedro con Juan, mirándolo fijamente, este mendigo les ha pedido una limosna, ellos paran y lo miran. Mirándolo fijamente le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada. Recuerden, los mendigos no miraban el rostro, pero él levantó su vista y los miró, fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. En esta escena vemos que el apóstol Pedro da dos órdenes. Primero le dice, míranos. Y luego le dice, levántate y anda. En sus palabras, estas palabras del apóstol están llenas de autoridad. Detrás de esas palabras hay vida, hay salvación, hay esperanza. Pedro está siendo dirigido por el Espíritu Santo y en ese momento el poder divino va a dar cumplimiento a una profecía mesiánica, Isaías 35:6. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Un cumplimiento. Pedro le dice, levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Un milagro de sanidad, hermanos, por medio de la fe. ¿Cuál fe? La fe que Dios le ha dado a Pedro
Porque no se trataba de Pedro ni del mendigo. Pedro iba al templo 3 veces al día. ¿Le habló al cojo? ¿Cuántas veces? Este hombre tenía 40 años y dice que todos los días estaba en la puerta del templo. Sus familiares los dejaban todos los días, pero ni Pedro, ni Juan, ni los otros apóstoles no le hablaron. Porque no se trataba de ellos, no se trataba cuando ellos quieren declarar, hoy vas a recibir sanidad. No, hermanos, hoy te vas a sanar. No, los apóstoles que tenían la autoridad de Dios para sanar enfermos, pero no lo hicieron, porque no habían sido dirigidos por el Espíritu de Dios. Y este cojo tampoco buscaba sanidad, él quería plata. 40 años, quiero plata, dime algo, necesito plata. Eso es lo que él estaba pidiendo. Un milagro en el tiempo de Dios y al rato que él lo quiere hacer. Jesús había realizado muchísimos milagros y sus apóstoles pues lo habían visto. Pedro estaba presente cuando Jesús sanó a su suegra, cuando estaba con fiebre, estaba postrada en su cama, le extendió la mano y la levantó, se levantó sana, y Pedro estaba mirando cuando sucedió esto. Y esta mujer enseguida que recibió la sanidad empezó a servirle al Señor, dice la palabra. Ahora este cojo está alabando a Dios. Ellos habían visto y ahora estaban siguiendo el ejemplo de su maestro. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Le dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Pedro, en ese instante, recibió la fe de Dios. Tenía la fe que necesitaba. ¿Cuántas veces lo vio? ¿Cuántas veces subió? Me imagino, no nos dice la Escritura, pero nos dice que oraba 3 veces al día. Pues subía, pero en este momento él tiene fe y con la autoridad que Dios le ha dado, le dice levántate. Es la fe de Pedro en este momento, la fe en Jesucristo y la fe de este hombre que hace mirarlo al apóstol. Estaba mirándolo fijamente, dice la palabra, a Pedro, sí. Pero en Pedro está el Espíritu de Dios. Cristo habita en nosotros, Cristo en Pedro. ¿A quién está mirando este hombre en este rato? Esa fe está mirando a Cristo en Pedro. Y ahora el poder del Espíritu Santo automáticamente es transmitido a esas piernas, a esos pies que se afirman y él puede saltar. No es el tiempo que tú quieras, hermano. No es el tiempo que tú desees. Es el tiempo que Dios quiere sanarte. Es el tiempo que Dios te quiere usar. No importa cuánto trates, no importa cuánto hagas, Dios es soberano. Y Él decide. Nosotros continuamos orando. Continuamos estudiando, buscando la presencia de Dios. Continuamos clamando por sanidad de los enfermos, de los hermanos, posiblemente están en un hospital, en otros lugares. Nuestro deber es orar sin cesar. Continuamos orando y creyéndole a Dios y que sea la voluntad soberana de Él. Pero no es el momento que tú quieres. Si alguien te dice, hoy vas a ser sano, corra, hermano. Porque solamente eso le corresponde a Dios. Dios es el único que tiene la autoridad y Él sabe cuándo va a usar a una persona. Esto era un momento único con los apóstoles que estaban cumpliendo una misión encargada por Jesucristo. Segundo punto, la fe por medio de la palabra de vida. Pues Pablo les dice a los romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es el camino a Dios. Por medio de Jesucristo. Jesucristo es el camino que nos acerca a Dios. Es el camino a Dios. La fe tienes, ¿para qué? Para que puedas ser salvo. Para eso es la fe salvífica y por eso es el camino a Dios. Pero ¿a través de quién? A través de Jesucristo, su Hijo amado. El cojo miró. ¿Y ahora qué pasa? No solamente miró, escuchó. ¿Qué escuchó? La palabra. Miró, escuchó y creyó. Sin imaginarse lo que estaba a punto de recibir. Algo mucho más grande de lo que él había pedido.
mucho mayor, mucho más grande. Por eso, nuestro deber es dirigir nuestra mirada a Cristo. David dijo en el Salmo 123, nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. No quite su vista de Cristo. David dijo esas palabras. Nuestros ojos miran a Jehová hasta que tenga misericordia de mí. No quite su mirada. Es posible que este hombre cojo de nacimiento tenía la esperanza puesta en el dinero. Estaba en un punto estratégico para recibir dinero. Muy astuto, inteligente el hombre, ¿no? Todo el día ahí. Qué buen negocio para él. Y eso es lo que le importaba a él. ¿Sabe? El dinero, nada más. Eso es lo que él quería. Estaba cojo de nacimiento, pero estaba preocupado por el dinero. Estaba preocupado por las migajas que el mundo le ofrece. Y no por la sanidad, ni de su cuerpo, peor espiritual. Y muchos afuera están peor que este hombre lisiado. Y sin estar enfermos, están buscando, esmerándose por recibir las migajas que el mundo tiene. Preocupados por el dinero, preocupados por el oro, la plata, las finanzas, los negocios, las casas, los carros, preocupados por lo material. Cuando Dios tiene algo mucho más grande. Por eso vivimos en un mundo quebrantado y caído que busca lo opuesto de lo que Dios te quiere dar. Y vives toda tu vida en miseria, preocupado por las migajas, ignorando lo más preciado. El pueblo de Dios no puede buscar y preocuparse por migajas. Necesita buscar las riquezas del reino celestial que perduran por la eternidad. Por eso hay muchos que piensan que son ricos y son pobres y miserables. Y muchos que piensan que son pobres. No tengo plata ni oro, no tengo nada, pero tengo a Cristo. Y son ricos, piensan que son pobres, pero son ricos porque tienen las riquezas celestiales del reino de Dios. Necesitamos aprender a pedir al Señor, Santiago 4:3 dice. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. El Señor no escucha mi oración. Le vengo pidiendo tanto tiempo y no me escucha. Bueno, no sabes pedir. Aprenda a pedir. Dígale al Espíritu de Dios que le muestre cómo orar y qué debe pedirle al Señor. Sí, tenemos necesidades. Yo le digo al Señor, como Él enseñó en su oración, Señor, dame el pan de cada día. Y el pan de cada día quiere decir mis bills, mi comida, mi renta, mi mortgage, el carro, la comida, los niños, el estudio. Todo eso está dentro del pan de cada día. Señor, suple para este día. Ayúdanos a salir. Señor, suple el trabajo, la labor para poder mantener a mi familia. Padre, danos. Le recordamos, Él sabe nuestras necesidades, pero yo le recuerdo al Señor todo el tiempo, como un hijo, porque a veces podemos menguar en nuestra fe. ¿Y ahora qué voy a hacer este mes? ¿Cómo voy a salir yo este mes? Con ese frío, con ese heat, con esos precios, ¿qué voy a hacer, Señor? Bueno, el Señor dice, pon tu mirada en Jesucristo y créele, pero no llega todavía. Bueno, Él sabe el momento. Necesitamos pedirle correctamente y que sea su Santo Espíritu que nos dirija. Pedro le dijo, no tengo oro, no tengo plata, cuando este mendigo le pidió algo. Pero te doy lo que yo tengo, dijo Pedro. Recordemos que estos apóstoles eran hombres modestos. Aparte de eso, ellos eran hombres que dependían de Dios. Y pues el Señor los había dicho en Mateo 19, no lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón. Por eso ellos no tenían nada que llevar. Pero tenían algo, Mateo 10:1, dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio
autoridad. ¿A quién? A los discípulos. Autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ellos tenían la autoridad de Dios para poder cumplir con su misión. Aparte, ellos no tenían que preocuparse porque el Señor había dicho, 1 Corintios 9:14, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de ese ministerio. Pues ellos tenían que cumplir con su labor y predicar y salir y no preocuparse, ¿cómo vamos a vivir? No, porque el Señor les dijo, vivirán del Evangelio. Y pues nosotros podemos ver de acuerdo a la historia que en ese tiempo la iglesia primitiva no había necesidades. Porque la iglesia sabía cuáles eran sus responsabilidades y lo hacían con gozo. Porque tenían todo en común. Había para todos. Donde había una necesidad, estaban los hermanos. Pero hoy la iglesia es insensible a las necesidades. El cojo está ahí y lo ignoran. El mendigo está ahí y lo ignoran. La iglesia entra al templo como un religioso y se olvida de la compasión, de la bondad. Se olvidan de los principios fundamentales del cristianismo. Pues el Señor les había dado la autoridad para sanar a los enfermos, para testificar su nombre por medio del Evangelio, de la palabra, de los milagros, de prodigios. Pues esa era la misión de estos hombres. Y aquí vemos ya a este cojo saltando y caminando, pero no solamente eso, él no solamente saltó y caminó, dice la palabra que comenzó a alabar a Dios. Fue lo primero que hizo. Corrió, ¿a dónde? A su casa, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a los amigos. Mira, vámonos, estoy bien, ya puedo caminar. No, no sucedió eso. Él corrió al templo a alabar a Dios. Y eso es lo que debemos hacer. El Señor día a día nos bendice nuestras vidas, pero somos tan insensibles. Ay, pues si yo me merezco, yo trabajo, yo hago. No, hermano, Dios está en control de tu vida, tu negocio, tu familia, tu salud. Todo le corresponde a Dios. Absolutamente todo. Nada es tuyo. Ni tu cuerpo es tuyo. Todo es de Dios. Este hombre corrió al templo. Aquí deberíamos estar. Correr al templo, Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias porque me permites un día más glorificar tu nombre. Gracias, Padre, por el pan. Gracias por todo. Dale gracias. Eres salvo. El regalo más grande has recibido. Dale gracias a Dios por tu salvación. No te canses de darle gracias al Señor. Un momento orquestado por Dios. Ni el paralítico ni Pedro sabían lo que iba a suceder en ese momento. Tú no sabes lo que Dios va a hacer el miércoles. Tú no sabes lo que Dios va a hacer el domingo. Oh, que van a saltar los cojos, hermano. Tu corazón va a saltar de alegría porque lo transforma. Preocúpate de tu alma, tu espíritu, que sean renovados. Y que tú digas, wow, el Señor me ha transformado. El Señor sigue trabajando conmigo. El Señor me ha mostrado algo grandioso. Gracias, Padre. El Señor continúa obrando. Y era un momento orquestado por ese soberano Dios todopoderoso para que Pedro, mediante la fe en Jesucristo, y el paralítico, el cojo, mediante la fe en Jesucristo, puedan recibir, Pedro pueda declarar sanidad sobre él y el cojo se pueda levantar y caminar y glorificar a Dios. Todo estaba orquestado por el Señor. Pero algo muy importante, todos estaban asombrados. Toda la gente corrió al pórtico de Salomón a verle a este hombre saltando, glorificando a Dios, y estaba agarrado literalmente de Pedro. No se quería soltar, estaba agarrado. Y toda la gente lo veía y comentaban y llegaron y se amontonaron las personas ahí viéndole al cojo saltar y caminar. Están deslumbrados. Pues bueno, lo sobrenatural nos deslumbra cuando escuchamos de un cáncer de una persona que el médico le dijo, tienes un mes, y han pasado 7 años y siguen ahí. Y uno dice, es la mano de Dios. Solamente Dios. Y nuestras vidas son testimonio. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Wow, Padre, ¿de dónde me sacaste? Bendito sea tu nombre. Deberíamos asombrarnos. Este pueblo estaba asombrado de este milagro, pero había algo importante. Dios permitió ese momento. ¿Para qué?
para que la gente se sorprenda y se asombre, preparando su corazón. Era el momento que la fe de Jesucristo debía llegar a los corazones de todos estos oyentes presentes, porque ahora estaban deslumbrados, ahora el momento estaba listo. Dios preparó el ambiente para Pedro. Dios lo orquestó de una manera maravillosa. ¿Para qué? Para la salvación de miles de almas en ese momento. Pedro no sabía. El primer discurso tampoco sabía lo que iba a pasar. 3,000 almas se salvaron, fueron bautizados. ¿Sabía él? ¿Lo planificó? La estrategia que tiene Calvary Baptist Church va a salvar a 10,000. No, hermano, ¿qué estrategia? No tenemos nada. Nada, hermano. Busque la santidad. Busque a Dios. Ore, doble sus rodillas y Dios obrará. Nuestras estrategias basura. Esos son. Pedro no sabía. Pero Dios se iba a glorificar en este momento. Un momento maravilloso, preparado para ese discurso, para el segundo discurso del apóstol. Y del versículo 12 al 16, Pedro les dice, miren, no nos miren a nosotros, no nos miren a nosotros, es Dios, no es nuestro poder, no es por nosotros, es Jesucristo, es la fe en Jesucristo, es la fe de Jesucristo que ha sanado a este hombre, a este cojo. Es Cristo. No nos miren, no pongan sus ojos en nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, porque el hombre es infiel, porque el hombre tiene un poder, sí, hermano, pero limitado. Tiene un poder limitado, mas no Dios. El hombre tiene el poder, pero depende de Dios. No importa lo que tenga, lo que sepa, depende de Dios. Aunque lo rechace, depende de Dios. Pedro dice, no nos miren. Pero hay algo importante que Jesús le dijo a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados. Este hombre estaba escuchando. Los apóstoles sí lo vieron a Jesús, pero este estaba solamente escuchando y creyó. Miró y creyó. Miró, escuchó y creyó. Pues ahora Pedro va a proceder a su explicación nuevamente de este evento. Ya explicó lo que había sucedido en Pentecostés y para eso, ¿qué hizo? Citó las Escrituras. Le citó la palabra de Dios que ellos conocían. Ahora nuevamente, Pedro, pues usted ya va conociendo como la estrategia del discurso de los sermones de Pedro. Ahora otra vez él va a usar la palabra para explicarles y nombra para explicarles. En esta ocasión él va prácticamente a mostrarles, a explicarles la genealogía de Jesús. Nombra a sus padres, los antepasados, los padres de sus antepasados. Les nombra a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Para qué? Para señalar que Dios, que el padre de sus antepasados, de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el mismo padre del Mesías, de Jesús. Él está usando las palabras de Moisés que había mencionado. ¿Para qué? Para enseñarles, para verificarles que también es el mismo padre de Jesús. Y Pedro con esto vuelve, le da un cambio, vuelve la atención de todas las personas hacia Jesús. El cojo está saltando, ok, déjenle al cojo ahí. Ya, el Señor lo hizo. Ahora Él les va a hablar de Jesús. No se trata del cojo, de Pedro, se trata de Jesús. Eso es lo que va a hacer Pedro, la misma estrategia. Y empieza de esta manera. Primero les dice, ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. Pidieron la libertad de un asesino para matar a un inocente. Luego les dice, mataron al autor de la vida. ¡Qué palabras tan fuertes! Pedro les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Y si no hay vida, ¿qué hay? Entonces, Cristo es la vida. Y le dice, mataron al autor de la vida. Y si no hay vida sin Cristo, no hay nada.
Todos necesitan a Cristo. Y eso es lo que Pedro quiere, que todos crean y pongan su fe en Jesucristo. Porque sin Él no hay nada. Y aquellos que están rechazando a Jesucristo están rechazando la vida. Están rechazando la esperanza y la gloria eterna con el Padre. Ahora, si Cristo no es el centro de tu vida, de tu matrimonio, de tu hogar, de tus hijos, de tu familia, si Él no es el centro, que hoy sea la oportunidad que usted le pida a Dios. Le diga, Señor, Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí y permite que tu Hijo amado sea el centro de mi hogar, que Él sea el centro de mi matrimonio. No mi hijo, tú, Señor, seas el centro de esta iglesia, de mi familia, que tú seas el centro, que pueda usted pedirle al Señor que Él vivifique su alma. Él es el autor de la vida, que vivifique su alma, que pueda sacarlos de la oscuridad, aquellos que todavía no pueden ver la luz, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de la depresión, de la tristeza muchas veces, a la esperanza y al gozo eterno en Jesucristo. Cristo resucitó para darnos vida nueva. Y ese es el énfasis del apóstol, ese es el énfasis de la iglesia primitiva. La predicación basada en la resurrección de Jesucristo. Todos sus mensajes, la resurrección de Cristo de entre los muertos, para que tenga vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque a Él le pertenece todo, y Pablo se los dijo a los Colosenses 1:16, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Pues Pedro les está diciendo, esto le pertenece a Jesús, es de Él. El poder, la fe, todo es de Él. Yo no planeé nada. El hombre está saltando. Este cojo no quería ser sano y ahora está saltando. Él quería unas monedas, está saltando. Porque todo le pertenece a Dios. Y eso quiere dejar en claro, la sanidad es por medio de la fe en Jesucristo. ¿De quién? Sí, de Jesús, de aquel al que ustedes mataron. De Jesucristo de Nazaret, les dice Él. Además, sus profetas lo anunciaron. Isaías lo hizo cuando él menciona el siervo de Dios. Está haciendo referencia a lo que Isaías ya había dicho. Y ellos conocían la palabra de Dios y estaban escuchando. Sus profetas ya lo habían predicto. Habían hablado sobre el Mesías. Moisés también les habló. El mayor de los profetas, Moisés, sí, les había dicho que se levantaría otro profeta como él. ¿Quién? Jesucristo, la piedra angular, el santo, el justo, fuente de vida. Nos menciona todos estos nombres. Y aquí vemos que ese sufrimiento mencionado y la gloria de Dios muestran ese carácter de Cristo. Sufrimiento y gloria muestran su carácter. Y la revelación y la redención muestran su misión. ¿Para qué vino? Y todo esto junto confirma el nombre de Jesús de Nazaret. Y sus discípulos necesitan hacer todo en nombre de este Jesús. De este Jesús de Nazaret, del siervo sufriente, del santo, del justo, de la fuente de vida. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Tercer punto, la palabra que sana el alma. ¿Qué puede sanar nuestra alma más que la palabra de Dios? Y por eso es necesario que Pedro vaya a las Escrituras. Y si usted tiene que dar un consejo, dele con la palabra de Dios, que es lo único que va a traer paz, lo único que va a traer esperanza, es la palabra de Dios. No tenga temor de compartir la palabra de Dios donde está la vida y la esperanza, pues esto va a ser Pedro.
Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados. ¿Qué ha hecho? Dice, ha glorificado a su siervo Jesús, haciendo referencia a la profecía de Isaías. Ahora los acusa. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Una vez más, ellos están testificando la resurrección de Jesús. Y por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora, después de Pedro exaltar a Jesús, al autor de la vida, los va a llamar al arrepentimiento a este grupo de hombres. Todos son culpables, les está diciendo Pedro. Todos son culpables. Ustedes lo mataron. Qué palabras fuertes. Pero al mismo tiempo Él sabe cómo maniobrarles, cómo llevarles. Les dice, bueno, su ignorancia. De suavizar el momento por su ignorancia. Posiblemente lo hicieron, pero ya todo estaba planificado por el Padre. Era necesario. En este momento, un llamado a arrepentirse a todos estos hombres es la hora en que Dios está preparando para poder darles esa fe de Jesús, para que sus oídos sean abiertos y puedan salir de ese asombro y gloriarse en algo mucho más grande que estaba a punto de suceder. No un milagro físico, iba a haber un milagro de su alma en ese instante. Para ello necesitaban volverse a Dios. Es lo que les dice Pedro del 17 al 26. La promesa es para ustedes. Recalca, el pacto de Dios con Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham, su padre, antepasado, ese pacto Dios lo está cumpliendo, ya lo cumplió en Jesucristo. Les está recordando. Sí, Jesucristo, ¿cuál? El Hijo del Padre de Abraham. El Hijo, Jesucristo. Pero en este rato, este momento, Él está en el trono. Ha sido coronado rey y está en el trono. Ese es el Hijo de Dios. Y ya esa promesa se cumplió para ustedes. ¿Cómo? Mediante el Espíritu Santo que fue enviado para darles la fe de Jesús, para que crean en la promesa, para que puedan creer, para que puedan arrepentirse y para que sus pecados sean borrados. Y de esa manera ellos puedan tener paz, puedan tener las bendiciones que Pedro está anunciando. Paz, descanso, pues no ha sido nada nuevo. Ya lo conocen, ya lo saben. Todos han anunciado al Mesías, Pedro les dice. Al Mesías, al Redentor, al Salvador. Dios lo resucitó y lo envió primero a ustedes, les dice. Porque eso estaba escrito. Primero a ustedes, en el 25, ustedes pues son herederos de los profetas. Escucha las palabras de Pedro. De los profetas, ¿y qué más? Y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de ¿quién? De tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes. ¿Para qué? Para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Mira el propósito de Dios. Cuando Dios levantó a su siervo, Dios determinó que Jesucristo, su Hijo, iba a tomar el lugar de Abraham para que se cumplieran esas promesas dadas en el pacto.
A través de tu descendencia. ¿A través de qué? ¿De tu descendencia? ¿De quién? A través de Cristo, en otras palabras. Serán benditas todas las familias de la tierra. Y Jesucristo llegó, vino a bendecir por medio de su palabra, por medio de sus actos, de sus hechos, de sus milagros. Vino a bendecir. ¿A quién? A los descendientes de Abraham, sí, pero también a los descendientes espirituales. Vino a bendecirlos. Primero, ¿a quién? A los judíos. ¿En dónde estaban? Con los judíos. ¿Y qué pasó? Lo rechazaron. Dios envió a su Hijo para darles las bendiciones por medio de Cristo. ¿Qué bendiciones? Conviértanse de sus maldades. Y hermano, y nada más. No hay otras promesas. Conviértanse de sus maldades. Ese fue el enfoque. Esa es la bendición mayor para poder estar cerca de Dios. Conviértanse de sus maldades. ¿Y ahora qué? Y ahora disfruten de las bendiciones. ¿Cuáles bendiciones? Que sus pecados serán borrados. Que habrá un momento de descanso. Que el Redentor regresará, porque ahorita está en el cielo, en su reino. Retornará y todas las cosas serán renovadas. Esas son las promesas. Y Pedro necesita que estos hombres entiendan que el arrepentimiento es alejarse del pecado. Otra vez, Pedro, sí, otra vez, y va a continuar. Arrepiéntanse del pecado. La fe es volverse a Dios, les está diciendo Pedro. Creer en Él, volverse a Dios. Les dice, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Nosotros podemos ver aquí la gracia y el amor de Dios. Es muy clara, una vez más, una oportunidad más para que crean en el Redentor. Una segunda oportunidad para que crean en Jesucristo. Ya hablaron los apóstoles, ya hablaron todos los profetas, ahora los apóstoles están hablando para que crean en Jesucristo. La gracia, la misericordia, el amor de Dios está presente aquí. Si lo rechazan esta vez, no va a haber otra oportunidad. Pedro les está prácticamente diciendo, esta es su oportunidad porque no hay otra. Cuando el Señor regrese, ya no tendrás la oportunidad de arrepentirte. Es ahora. Ahora necesitan volverse de todas sus maldades y arrepentirse. Y creer en Jesucristo el Redentor. ¿Cuántas veces ha rechazado a Cristo? Es posible que muchas veces le hayan dado la espalda a Cristo, o es posible que no conozca de Dios. Y hoy Dios está dando la oportunidad para que puedan conocer quién es Jesucristo, para que hoy puedan arrepentirse y para que sus pecados puedan ser borrados y pueda obtener una nueva vida. Si todos son creyentes, sí, Dios también les da la oportunidad de arrepentirse de sus pecados que cometió a lo mejor hace una hora o en la mañana. Es necesario arrepentirse de todos los pecados y necesario acercarse más a Dios en la enseñanza, en el ayuno y en la oración, hermanos. Es necesario acercarse a Dios, iglesia, Calvary Baptist Church. Acercarse a Dios en la enseñanza de la palabra, en el ayuno y en la oración. Amén. 3 aplicaciones para este mensaje. Primero, levante su vista, mire a Cristo y extienda su mano para que Dios lo alcance. Levante su vista, mire a Cristo, pero no solamente mírelo, extienda su mano para que Dios lo alcance. Es posible que su vida esté en otras cosas y no en Cristo. Es posible que su vista esté en todas las migajas y vanidades del mundo y no en Cristo. Y Cristo quiere que usted lo mire a Él. Cristo quiere que usted lo mire a Él y dependa de Él. Quiere que lo mire y extienda su mano para recibir sus bendiciones gloriosas. Segunda,
No se contente con estar en la iglesia o en la puerta de la iglesia. Que su vida esté en Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo. Yo en Cristo, Cristo en mí. Tercera aplicación. Practique la benevolencia. Tenga compasión por los necesitados. No ignore la necesidad de los hermanos, sobre todo y en primer lugar. Porque vano es el conocimiento sin bondad y compasión. Como creyentes debemos practicar la benevolencia. ¿Y qué quiere decir con esto? Tenga compasión, hermano. Tengan compasión. Sean bondadosos. Mire las necesidades de sus propios hermanos dentro del templo y no ignore. Tenga un poquito de compasión. Sean sensibles a las necesidades de sus hermanos. Pero solo tengo un pan, pártelo y dale a tu hermano. Amén. Pero solo me queda media taza de café, pártelo y dale a tu hermano. Practiquen la benevolencia, porque de nada les servirá todo el conocimiento si no hay bondad y compasión. Vamos a darle gracias al Señor en oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque Jesucristo es el mejor ejemplo y el único que nosotros tenemos para poder ser benevolentes, para ser compasivos, para poder perdonar y amar. El poder del hombre es limitado, mas no el tuyo, Señor. Te damos gracias por recordarnos nuestros deberes, Padre. Señor, y que tu exhortación no cause tristeza, sino gozo a tu pueblo, a tus hijos. Que la exhortación los ayude a crecer conforme a tu carácter y a reflejar quién tú eres como embajadores de Cristo. Padre, gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque nos has dado la fe que necesitamos para estar aquí presentes. Sin ella, Señor, estuviéramos lejos de ti. Gracias por darnos a tu Hijo amado Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta semana. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos presentes en esta tarde. Señor, gracias por darles la fuerza necesaria. Gracias por enamorarlos. Gracias por traerles a tu casa para recibir tu palabra. Padre, te pido en el nombre de Jesús que en esta tarde tú bendigas sus vidas, que tú direcciones sus vidas, Señor, y que les des mucho más de ti. Enséñales a extender su mano hacia ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Nos ponemos de pie.